Del principio. Pedro Sánchez tiene muchas características, algunas positivas, otras muchas negativas, pero él es un victimista. Hombre, yo no sé si lo sabía, yo no puedo asegurar que lo supiera. Debería yo no saberlo, quiero que este señor... Bueno, sabes que una responsabilidad. Esta cuenta en el auto es básicamente, y perdonad que lo diga así para que lo entienda todo el mundo, un corta y pega del informe de la policía. Y claro, la policía no es experta en derecho penal, es experta en sospechar porque es su labor. Tiene que hacerlo. Es decir, la policía no puede trabajar en favor de la presunción de inocencia, que nadie se confunda. Porque si cada vez que la policía viera una sospecha y no hiciera nada porque, es que puede ser inocente, claro, es que no investigaríamos nada. Entonces, claro, ¿qué es lo que tiene que hacer el juez? Lo que tiene que hacer el juez es mirarse eso, como me lo miro yo, y a partir de ahí decir, hombre, aquí igual sí que hay algo. Con lo cual vamos a investigar a ver si lo único que hay aquí es alguien que habla de lo que quiere, o bien sí que ha habido todo esto que estoy diciendo. De lo que has visto tú, de lo que has leído, ¿cuáles son las pruebas o los indicios más sólidos que tú reconoces? A ver, si yo fuera el abogado de la defensa de Leire Díaz, que es lo que me tengo que poner con esta pregunta, lo que más me preocuparía son los pagos que le ha podido hacer el partido. Y en concepto de que se a los ella, ha hecho. esos 43.000 euros que le han pagado desde el Partido Socialista, ¿en concepto de qué? Eso es lo más... justificar, claro. Eso es lo más delicado. Eso es lo más delicado. Por lo demás, claro, es que aquí hablar, no lo sé, en España, por desgracia, estamos acostumbrados a que la gente habla con mucha gente. Yo recuerdo una diputada del Parlamento de Cataluña, ¿no?, que se reunió con la antigua novia del hijo de Pujol. Y no estuvieron hablando tampoco de caza ni de pesca, estuvieron hablando de lo que estaban hablando. La Camarga. ¿No? Efectivamente, la Camarga, por supuesto. Tuvimos aquí un personaje curioso como el pequeño Nicolás, que también se reunía con gente de muchísimo nivel y además iba diciendo, no, es que yo conozco a tal y yo conozco a cual. Claro, pero por ejemplo, estamos, porque cuando haces referencia a estas reuniones, tú te puedes reunir con alguien y hablar de lo que sea y no tiene por qué ser delito, pero cuando eso se oculta, evidentemente surgen las sospechas. Porque, ¿por qué se oculta? ¿Por qué se borran mensajes? ¿Por qué la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, no dice la verdad y miente sobre las reuniones o el conocimiento de esta persona que es Leire Díaz? ¿Por qué? Claro, yo aquí, desde el punto de vista jurídico, no creo que haya una gran lectura desde el punto de vista político, por supuesto. Claro. Es que y ahí es la parte en la que yo podéis comprender que no puedo entrar. Claro. Mi parte es la jurídica, ¿no? Por eso siempre hay que poner la diferencia entre... Porque aunque algunas veces la gente se frustre, las condenas las ponen los jueces, los delitos son los tribunales los que los deciden. Con lo que hemos podido leer del auto de momento en nada, y sé que esta respuesta es decepcionante porque lógicamente todo el mundo espera que sí, todo el Código Penal pues irá en contra de una actuación que nos parece moralmente incorrecta, evidentemente. Pero es que el derecho penal no está para sancionar las cosas que nos parecen mal, está para sancionar lo más grave de todo aquello que nos parece mal. Entonces, claro, aquí de momento, ¿qué ha salido? Ha salido una persona que no se sabe si iba encomendada por alguien o si actuaba por libre, que, aprovechando probablemente contactos que tuviera de su etapa, de cuando era militante del Partido Socialista, pues entrevista con gente muy importante. Y entonces, a partir de aquí, con esta gente habla y tiene conversaciones realmente vergonzosas, sinceramente, ¿no? Ahora bien, conversar se puede, hablar se puede. Otra cosa es decir, oye, habla con tal, a ver si este juez hace no sé qué, o habla con tal fiscal de confianza, a ver si así nos... Por eso, Jordi, me imagino que la petición del juez de investigar las cuentas del Partido Socialista, esas 6 cuentas, es para ver si concuerdan con lo que se cuenta en el auto. Es decir, esto sería sí que una prueba sólida que hablaría de un delito, ¿no? Claro, porque lo que se... Cohecho, un soborno, pero sí puede haber delito en grado de tentativa si hay un intento de comprar a un fiscal para que haga determinada cosa en un proceso judicial. Hay que investigar, evidentemente, ¿no? Pero cuando decía que me fastidia lo que hace la justicia, no es que me fastidie lo que dicen los jueces, no. Lo que me fastidia es lo que todo el mundo pensamos que va a suceder porque no nos molesta una determinada cosa y luego al final la justicia te dice lo que sabemos todos los juristas, ¿no? Que el derecho penal se va únicamente a lo más grave.
es lo que se llama una última ratio, es decir, la última solución que tienes para eliminar un problema que ha surgido, un conflicto. Si tienes cualquier otra solución alternativa, no recurras al derecho penal. Y claro, el problema es que cuando hay trasfondo político, enseguida todo el mundo intenta irse al trasfondo penal. Aparte, en España es muy fácil porque está la acción popular y todos los partidos ahí en tromba a ejercer la acción popular, que es una vergüenza, la verdad, sea el partido que sea, y no ocurre en ningún otro país que no sea España o Andorra, que la copió de España, es decir, en ninguna parte, y esto evidentemente pervierte lo que es el sentido. Ahora me tengo que ir a publicidad. Que sí que convirtieran en delito, de poderse demostrar, esas reuniones de Leire Díez supuestamente para extorsionar o en nombre del Partido Socialista o para proteger al presidente del gobierno. Mira, fíjate, si estamos hablando de cohecho, hace falta que haya algún pago. Es un soborno, para que la gente lo entienda en un lenguaje más llano, ¿no? Si es un tráfico de influencias, hace falta un prevalimiento de una situación de superioridad. ¿Esto qué es? Que yo estoy en una determinada situación que puede ser de jerarquía administrativa o puede ser incluso de ascendiente, porque yo ocupé un gran cargo y conozco mucha gente y tal, y a partir de ahí influyo en una persona y le digo, oye, esto no es que te lo mires con cuidado, es que esto tiene que salir así. Es decir, esto no puede ser. Si eso ha ocurrido, tendremos un tráfico de influencias. Pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces, y es lo que me molesta, sospechamos que ha habido un montón de delitos con este tipo de actuaciones y luego viene la jurisprudencia y nos dice que no. Que decirle a alguien, mírate con cariño este expediente, no es delito. Que sugerir que mira a ver si este candidato... Pero para eso está la justicia, ¿no? Para que el proceso judicial siga su curso y luego se lleguen a las conclusiones. Y luego, a lo que hacía referencia Garea, las responsabilidades políticas son otra cosa. Era Leire. Jordi, ¿podrían llamar a declarar al presidente del gobierno en la causa? Supongo que sí. Lo que pasa es que esto es una deducción que tiene que hacer siempre un juez o un fiscal. No la debe hacer la policía. Estamos ya demasiado acostumbrados a que la policía hace informes que son relatos, ¿no? Ahora que está tan de moda hablar de esta palabra relato, ¿no? Y en realidad la labor de la policía es recoger vestigios, no establecer conclusiones condenatorias. Y eso es lo que estamos acostumbrados a ver. Y es algo que yo, cuando les doy clase a policías, se lo digo, ¿no? Digo, esto no es vuestra labor, porque además es que... Pero yo entiendo que esa labor la hace el juez Pedraz, en este caso. La tiene que hacer, pero ¿qué pasa? Que ya le viene un informe en el cual le viene prácticamente todo masticado. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que es que como policía te puedes pillar mucho los dedos cuando haces eso. ¿Por qué? Porque tú no tienes una formación de derecho penal como para afirmar ciertas cosas. Tampoco la tienes de derecho administrativo cuando estamos hablando de delitos de corrupción en general, ¿no? Y sobre todo para designar que este indicio designa a esta persona, eso déjaselo designar al juez. O sea, vamos a ver, si cualquier persona que vea lo del One y tenga la edad que yo tengo, o que tenéis alguno de la mesa, pues se acordará de aquella conversación por móvil de Chiqui Venegas con alguien en la cual hablaba del One, y el One era evidentemente Felipe González. Yo creo que es un remedo de aquello, ¿no? Pero que eso lo diga la policía y se le dé carta de naturaleza directamente, esa ya no es la labor de la policía, es la labor del juez directamente. Claro, pero yo entiendo que es el juez el que descifra lo que dice la policía. Sí, pero es que, ¿no? muchas veces, Nuria, lo que pasa es que vemos demasiado corta y pega entre informes policiales y lo que hace una resolución judicial. Si ahora mismo el juez Pedraz llama a declarar al presidente del gobierno, declara como testigo. Como testigo, sí. Con lo cual no podría... estaría obligado a decir la verdad. Sí, por supuesto. Y tiene el privilegio, según los temas de que le pregunte, a declarar por escrito. Es decir, es exactamente lo mismo, si lo recordáis, que cuando lo llamó a declarar el juez Peinado. Exactamente igual. Y a partir de ahí, probablemente, el juez Pedraz se desplazaría a Moncloa a hacerle declarar, etc. Pero claro, esto sí tienes indicios realmente de que puede haber una implicación directa, más allá de que alguien cite tu nombre como alguien relevante, porque esto, yo creo que todos los que tenemos... Si es citado a declarar es porque realmente existen indicios lo suficientemente sólidos para continuar... Sí, porque si no, vamos a ver, en una declaración testifical tampoco os penséis que se descubre gran cosa. En una declaración testifical, a ver, el juez no tiene super... Si tú estás obligado a decir la verdad...
Si estás no, obligado a decir la verdad, no, a lo mejor. no, pero te voy a explicar, Pero no va a declarar te voy a en su explicar contra. por qué. Te voy a explicar por qué. Porque nadie tiene, y los jueces tampoco, superpoderes para saber si alguien miente o dice la verdad. Y todas las declaraciones testificales, absolutamente todas, han sido preparadas con un abogado antes, lo cual quiere decir que no son espontáneas. A partir de ahí, la posibilidad de tergiversación y manipulación de lo que te diga el testigo, sin llegar a mentir, son enormes. Claro, Entonces, claro, ¿qué aporta? Es una base, Jordi. un auto. Gane la derecha y la ultraderecha y no gobierne con algunas cosas como las que vemos que se pactan de la prioridad nacional, tan lamentables como esa, puede más que aceptar algunas cosas que les puede manchar si les están apoyando. Parece que son Y cosas- creo que ahí tiene que haber una reflexión por parte de la derecha y la ultraderecha. Evidentemente, esto es así y que los socios no quieren romper es una evidencia. Pero cuando se habla de lo que viene o lo que hay al otro lado, a mí personalmente no me gusta, pero eso carece de importancia. A lo mejor lo que viene es lo que quiere la gente. Y claro, Sí, esto es pero algo, lo que esto es quiere algo la gente, muy terrible. lo que quiere la gente se manifestará en unas elecciones Eso, cuando claro, corresponda. a esto me refiero, Otra cosa a es esto que me algún refiero. partido Y lo que está haga de pasando, acelerador por- de eso. No, claro. Claro. Pero eso, ya, pero hay algo que es evidente. Preferimos seguir como estamos a lo que tenga que venir. Bueno, este planteamiento No, es que que me lo que parece- tenga que venir lo estamos viendo. Claro, lo Es estamos que eso viendo y la gente- no es algo y la que lo gente estamos de una viendo ya. manera- Yo no hago lo que a mí me hicieron. A nosotros, y a mí en particular, pues una mal llamada policía patriótica me espió siendo líder de la oposición. Y yo fui uno de otros muchos, de otros adversarios políticos, de otras causas judiciales que afectaban al Partido Popular y donde se utilizaron los resortes del Estado precisamente para obstruir la acción judicial. Bueno, buscamos respuestas. Queremos saber si estamos ante ahora con Leire en Fontaneros para la Guerra Sucia, se han pillado a la directora de la Guardia Civil o ante qué estamos. Buscamos respuestas. Ana Pardo de Vera. Sí me gustaría saber si esto es algo muy serio, una especie de guerra sucia de Estado, estamos ante chapuzadas de Leire Díez y compañía. ¿Tú cómo lo ves? Buenas tardes, Ana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Jesús. Pues vamos a ver, yo de momento lo que veo es una falta de conocimiento de estrategias de espionaje, de primero de John le Carré, por ejemplo, porque uno no va dejando rastros de hace años cuando quiere espiar a alguien o reventar causas judiciales. No va dejando libretitas, no va dejando mensajes, en fin, necesitan unas clases. Pero más allá de eso, yo lo que veo es que el Partido Popular busca comparar esto con la Kitchen, lo estabais diciendo en la mesa, y es que es incomparable de momento, porque claro, aquí no ponemos la mano en el fuego por nadie. Sí me parece que ha pecado de falta de transparencia la directora general de la Guardia Civil, porque no cuesta nada decir si te has reunido con Leire Díez o lo has dejado de hacer, que hasta donde sabemos no es delito. No es delito ni siquiera escucharla por muchas imaginación, pongamos, que tenga, o aunque sean verdades, o aunque te proponga lo que sea. Eso no es delito y nunca lo ha sido. Han pecado de falta de transparencia y hay que reprochárselo, tanto a la directora general de la Guardia Civil y al ministro del Interior, si lo sabía o si fue engañado a sí mismo. Entonces, bueno, veremos a ver cómo evoluciona esto. Yo agradecería una explicación, pero no hay nada comparable a la Kitchen. No hay un estamento parapolicial, no hay 200 agentes implicados, no hay el espionaje de Villarejo, porque el propio Villarejo y su abogado dijeron que en Leire Díez no les quedaba ninguna credibilidad. Imagínate, a Villarejo. Pero también hay que recordar una cosa. Villarejo, que suelta información de lo más sabrosa siempre y con el que hay que andar con muchísimo cuidado, y hablo por experiencia porque sabéis que en público sacamos mucho de las grabaciones de Villarejo y de lo que fue después el espionaje a Podemos y a los independentistas catalanes. La Fiscalía te lo afina, el presidente lo sabe, en boca de Jorge Fernández Díaz, lo cual no es una cosa menor, era el ministro del Interior. Villarejo tiene una cantidad de información guardada a la que todavía no se ha tenido acceso. No se ha tenido acceso. Y hay mucha gente que dice que eso haría caer 3 sistemas, como el español. Entonces, no sabemos lo que tiene. Puede ser, puede no ser, pero el deber nuestro, por supuesto, es contrastarlo. Que digan lo que quieran. Y lo que no es el deber de la UCO, con todo el respeto, es sacar unas deducciones y unas inferencias que ni siquiera los jueces
Lo de la policía judicial en este país hay que revisarlo un poquito porque se ha convertido en el sumum de la lógica aristotélica y yo creo que la policía judicial no está para inferir nada, está para plasmar los hechos y hacer las investigaciones. Bueno, quiero preguntaros qué va a pasar a partir de esta declaración de hoy de Tellado, que ha dicho que los del gobierno tienen que salir con las manos en alto de la Moncloa. Ha dicho esto hilando fino a su manera Tellado. Brocha fina. Todo en el sanchismo es corrupción. ¿Qué hacen todavía ahí? Salgan del gobierno, es más, salgan del Palacio de la Moncloa y háganlo con las manos en alto. Ana Pardo de Vera, Hugo Pereira, os pregunto sobre esto. Ana. Bueno, yo creo que la hipérbole en el señor Tellado, además una hipérbole un tanto vulgar, porque no es muy rebuscado en sus declaraciones. Pero de momento el único partido condenado por financiación ilegal, por lo que tuvo una moción de censura mayoritaria, fue el Partido Popular, por no hablar de Marcial Dorado, que ese sí que era una mafia en la época de Feijóo, aunque él no se enterara porque no había Google. Quiero decir con esto, hay que frenar un poco y no tomarnos por idiotas a los ciudadanos y ciudadanas. Yo entiendo que es muy preocupante lo que está saliendo del Partido Socialista, pero primero, nadie ha sido condenado, son fases muy preliminares, tanto la de Leire Díez como la de José Luis Rodríguez Zapatero, y tenemos un Estado de Derecho que se está cargando la presunción de inocencia, con titulares del tipo Zapatero lideró una trama criminal. No, oiga, la UCO dice que Zapatero lideró una trama criminal de la que no dejó rastro. Mucho cuidado con las hipérboles, porque a lo mejor la estrategia se les da la vuelta. Bueno, Tellado está ahí, efectivamente, captar voto de Vox. Yo creo que es la función que tiene Tellado en el Partido Popular. Sí. Yo creo que es una estrategia, yo creo que lo está consiguiendo, es decir, es ponerse a nivel de Vox. Es la función, insisto, que le encomendó Feijóo a Miguel Tellado, taponar la fuga de votos del Partido Popular a Vox, y la está cumpliendo. Y digo otra cosa, lo que me parece increíble es que tengamos que andar comparando cosas, ¿no? Entonces, ahora hablamos, en fin, de las reuniones de Leire con la directora de la Guardia Civil, entonces para eso hay que meter entonces la foto de Feijóo con el narco. Pues oye, no sé, a mí me parece igual de grave, exactamente igual de grave que Feijóo esté de vacaciones tomando o de cachondeo con un narco a que la directora de la Guardia Civil, en fin, esté en Moncloa con una presunta cloaca, con una presunta extorsionadora y con una persona, en fin, que sale fatal parada de un informe de la UCO. Me parece horrorosamente mal. Ana. Sí, pero yo quiero decir, yo lo que estoy diciendo es que córtate un poco cuando critiques. Córtate un poco, solo hablo de no tomarnos por idiotas. ¿Entiendes? No puede dar lecciones quien ha pasado y está pasando por procesos judiciales tan graves en su partido como el caso más grave de corrupción del Estado después de los GAL. No sé si me explico. Donde murió gente con Marcial Dorado. Mucha gente, una generación se perdió. Una generación. Escuchen a Baltasar Garzón con ese tema. Si no llegan a intervenir la operación Nécora, que se quedó corta, si no llegan a intervenir, allí no sé lo que habría pasado. Se desgaja probablemente Galicia. Es muy grave, y a mí claro que me parece muy grave lo de Marcial Dorado. Algunas nos dejamos a gente por el camino. Mucho cuidado con eso. Ana Pardo de Vera, gracias por acompañarnos en Malas Lenguas y buenas tardes. Un elemento más porque Alberto Núñez Feijóo se ha grabado un vídeo que acaba de difundir ahora mismo que dice esto. Él habla de un gobierno, dice, podrido, y que va a haber elecciones pronto y llegará la decencia con el PP. Que tenemos al gobierno más corrupto de la historia democrática de España. Todo está saliendo a la luz porque el gobierno está podrido, pero España no. España volverá a tener la palabra. Habrá elecciones y habrá cambio. Y con él os prometo que volverá a haber un gobierno decente. Nayara, ¿por qué os reís? Me río porque... Yo me imaginaba a Marcelo Dorado. Nayara. No, yo me reía porque... Yo las entendía. Nayara, por favor. Nayara, intentaba hablar Nayara. Gracias. Yo me reía porque va a haber elecciones, evidentemente. En un país democrático hay elecciones. Ya veremos si las gana o las deja de ganar. La partida no se juega hasta que no se llega a las urnas y cada ciudadano introduce el voto en la urna. Eso por un lugar. Y si tan podrido está, es que se le pone otra vez la pelota en su tejado. Usted es el jefe del principal partido de la oposición.
oposición, que además ganó las elecciones. Pues usted tiene una herramienta democrática que es la moción de censura. ¿Pero qué pasa? Que no la presenta porque sabe que no tiene una mayoría alternativa viable. Pues luego Sánchez sabe que cualquier crisis es gestionable. Y si no, aunque sea para perder, que haga algo, porque le corresponde al señor Feijóo hacer algo. Si tan podrido está, si tanta charca de corrupción considera el señor Aznar, etcétera, etcétera, que haga algo. No solamente vale quejarse. Él tendría que hacer algo, ¿no? Pero luego hace... aunque sea para perderla, pero para darle... hace oposición... ¿Pero qué hace oposición si no presenta una medida? Pero si he dicho una palabra, oposición, ya no estáis pegando. Avanza, va. Venga, no seáis llóricas, va, avanza. No, iba a decir, claro, que luego hace oposición y os quejáis porque hace oposición. O sea, es que hay algunos que pretendéis que diga Feijóo que salga a defender a Sánchez y diga, no, pobrecito, está teniendo aquí una persecución judicial y política. Oye, mira, la oposición tiene que hacer oposición. Podrá gustar ¿qué es lo que no hace? Gustar menos, pero, hombre, es lógico que Feijóo pida elecciones, es lógico que Feijóo, en fin, tenga un informe de la UCO y lo intente explotar al máximo, buscar eslóganes y por tanto, hacer oposición a Sánchez e intentar desgastar al gobierno. Entra dentro de la lógica democrática. Yo pregunto, ¿y entra dentro de la lógica, Pereira, Nayara, que Feijóo diga, seremos la decencia frente a un gobierno podrido en el tiempo en el que se está juzgando, pues por ejemplo, el PP de Almería, acaba de empezar el juicio, lo de la Kitchen, única con Granados, es decir... ¿Es coherente decir nosotros seremos la decencia, los otros están podridos? Pereira, brevemente, Nayara, esa pregunta que os planteo. Es que no sé. Pereira, Nayara, brevemente. Claro, yo es que vuelvo a lo mismo. Entiendo la confusión que a veces os podéis confundir entre Feijóo y Rajoy, pero que no es la misma persona. Es decir, son personas que se ven en imágenes... Pereira, mini punto negativo. El PP de Almería es de ahora. Aureliano es de ahora. Y Javier Arenas también está por ahí, claro, pero yo creo que Javier Arenas, en fin... pero Pereira, ¿el PP de Almería es de ahora o es de Rajoy? También se lo vas a echar a Rajoy. Hombre, el de la Kitchen es el de Rajoy. No, el del PP de Almería, digo. El PP de Almería, caso mascarillas, te veo que te has preparado un poco el día hoy. No, hay un juicio de... Almería, por supuesto. Pues que ahora no. Se lo eches a Rajoy también, el hombre. Yo estoy hablando de la Kitchen. Que yo sepa el... No, acabo de decir el decencia frente a corrupción cuando se está juzgando lo del PP de Almería, lo de la Kitchen, eso acabo de decir. Has querido oír lo que has querido. Cuidado, Chema, Naya, pedía la palabra también Malena. Yo creo que quien pide la dimisión de la directora de la Guardia Civil por tomarse 3 cafés, voy a suponer que Leire es cloaca, ¿no? Pues entonces que dimitan todos los periodistas y todos los políticos que se han reunido con las cloacas. Por ejemplo, con Villarejo. Sí, no queda uno. Pues es maravilloso la que dice lo de Villarejo. A ver si lo hacemos. Ya hemos visto en el sumario el contrato que ya hay desde Ferraz con Villarejo para intentar sacar información de adversarios políticos. Con lo cual lo seguiremos. El contrato parecido ya está en el sumario. Pero si Villarejo ha estado al servicio. Ha estado al servicio. Déjame hablar. Del Partido si no me dejas hablar, no, ponte mentira. Yo respeto tu turno. A cambio de favores de la Fiscalía. Y estamos cansados de ver en el sumario, y esto lo seguiremos viendo. ¿Villarejo favores de la Fiscalía? No, Malena, no metamos a la audiencia. ¿Villarejo favores de la Fiscalía? Cuando en el juicio dijo que había intentado pactar con el fiscal y dijo que lo habían mandado a pastar, Villarejo no ha conseguido ni un solo acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción. Es posible, así va. Escúchame. No, pero es que no podemos decirle cosas a la audiencia que no son. Que ya están demostrados que también había dicho que no los había tenido. Punto número 1. Punto número 2. Sí, hay grabaciones donde a cambio de favores de la Fiscalía, por ejemplo... Donde se le ofrece. Se habla de que se le ofrece. Estás ofreciendo un personaje. Favores de la Fiscalía. Sí, pero a ver, Malena, pero a ver... Instrumentos del Estado. Malena, estamos aquí para contar lo que hay. Ahora mismo lo que tenemos en el sumario, entre otras cosas... Nos hemos desviado un poco del tema. No me he desviado, pero igual te estás desviando tú. Aquí lo que... Claro, escúchame. Una cosa es lo que pudiera pretender Leire, otra cosa es lo que consiguió. Una de las cosas llamativas a día de hoy es que parece que de lo que pretendía... Parece ser que conseguir, lo decía aquí Manuel Rico, entonces una cosa es lo que ella prometiera, otra lo que se consiguiera. ¿Verdad? Yo me planteo, ¿qué delito hay en que una señora privadamente con otras personas fantasee con realizar una serie de acciones? Porque aquí la realidad es... Bueno, fantasee, tiene pinta de que le pedía, otra cosa que le diera, pero fantasear, a fantasear no quedaron. Vuelvo. Seamos serios. Para fantasear uno fantasea cuando duerme. Déjame acabar el argumento. Le pediría, que de verdad, tengo que estar con unos y otros. No, venga, anda. Déjame acabar el argumento. No creo que quedaran para fantasear. No, porque es que a mí lo que me importan son los hechos que se pueden acreditar. ¿Alguien ha extorsionado a Peinado? ¿Alguien ha extorsionado a Viedma? Hay grabación. ¿Alguien ha sobornado a Grinda pese a que se dice allí cuando Grinda lo ha negado? No, es que todo lo que dice que se ha hecho...
quienes son los implicados si lo ya hemos niegan. escuchado- O sea, el fiscal lo niega. ¿Alguien ha movido a Balas de su sitio? Por favor, Pero ¿alguien si ha que movido a no Balas lo de han su sitio? conseguido, Si pero- sigue haciendo los informes pese a ser perjudicado. Vamos a ver, Madre mía, esto es que como no lo si hayan mañana conseguido no Juan significa Carlos que no lo Peinado intenten. instruye la causa de aquellos a los que tiene denunciados. Nos llevaríamos todas Hemos las manos a la escuchado cabeza. grabaciones, por ejemplo, de Dolcet, de Leire, de Jacobo Teijedo, hablando con Caramés. Por el tema de. Pero vamos a ver, ¿pero qué se por ha el tema conseguido, de- Para, ¿quién por es- el tema Malena, del quién- pacto con la cuéntanos Fiscalía quién es para Caramés, levantarle por favor. la Cuéntanos quién es imputación. Caramés, a la El Caramés era el primer el confidente de Bonilla de la UCO. Entonces, ¿qué pide? Pide un intercambio, hay grabaciones en las que dicen, bueno, si no aceptas esto tienes un futuro muy oscuro. Malena, hay que Nosotros conseguir- hacemos- Yo puedo pedir Termina, ¿Me dejas Malena, terminar? termina, ¿Me dejas Malena. terminar? Porque es que si no Venga, puedo terminar... Terminas, Malena. Claro, es decir, y hay grabaciones que ya hemos escuchado todos los españoles donde le están diciendo que si él accede a lo que Leire le está poniendo encima de la mesa de entregar a Bonilla un pacto con la Fiscalía para levantarle a él la imputación. Eso es gravísimo. Y eso es usar los instrumentos del Estado de manera ilegal. No, Ah, eso es pegarse pactos un pisto de narices. Eso es como si yo ¿Qué? pido ser ¿Perdona? fallera mayor infantil de Valencia. Es que te lo estás Pues inventando, es que maravilloso, esto no es así. Es utilizar a la maravilloso, me Fiscalía pongo a los favor del moñetes Partido como si Socialista fuese la para princesa tapar Leia las causas. y digo que soy fallera mayor Pero, infantil de por Valencia. Pero admitiremos- Pero tendrán que venir, tendrán que elegir. Pero ¿cómo puedes defender algo que hemos oído todos los españoles? Pero que tú has oído una señora diciendo que puede conseguir algo, pero que no han conseguido una nada. conversación en la que están amenazando a un señor para que entregue a otro señor a cambio de pactos Pero con la ¿alguien Fiscalía. ha entregado a alguien? Y es que, Hola. ¿sabes qué hizo? ¿Sabes qué hizo? Es que ¿sabes qué hizo el señor? Llamar al otro y decirle lo que estaba pretendiendo el Partido Socialista. Y por eso tampoco lo consiguieron, porque no lo aceptaron. ¡Claro! Pero si Sí. están las grabaciones. Claro, pero aquí, vale, Por favor, pero que lo no busquen, han que lo conseguido buscan, ninguna de las googleando, cosas que aparece. pretendían, Malena. Si es que esto es más sencillo que el pitorro un botijo. Es tan sencillo quiero que te decir estás contradiciendo. que la Guardia Civil puede poner lo que quiera, que para Claro eso que sí. está. ¿Qué más Pero da la Guardia Civil, verdad? acreditámelo. Desacreditemos a la Guardia Civil. Vale, Acreditámelo. permitidme Tenemos los informes de la momento, UCO, que es lo calma. que Malena, que sí, Tenéis agua que yo, fresca. mira, quiero ser fallera mayor infantil de Muy bien, Valencia. Ya está. De acuerdo. seguir- Y yo que- perfecto, pero eso es una otro cosa, dos. ¿Has bebido en botijo alguna vez? Sí. Me parece bien. Mi abuelo